mucho gusto les damos la bienvenida al podcast más chilero para informarse de lo más sonado de Guate y uno que otro tema más. Seguimos pues entrevistando candidatos, esta vez un candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, así que vamos a estar muy felices acá compartiendo y demás. Mi nombre es Romeo Méndez, estoy con... Hola, yo estoy conmigo, José, estoy con José. Bienvenidos y bienvenidas, qué alegre estar compartiendo otra vez en este espacio y que tengamos la oportunidad, por supuesto, pues de informarnos, ¿no? Pues tenemos también la oportunidad de informarnos, pues, para candidatos y candidatas a la presidencia y el día de hoy tenemos un candidato para la alcaldía, ¿verdad que sí, Romeo? Así que recibimos con un fuerte aplauso acá a Carlos Cerezo. Gracias por la invitación, Romeo, José. Gracias. Muy contento de estar por acá. No, al contrario, muchísimas Sí, gracias por aceptar aceptar. la invitación. Qué bueno, pues tenerte por acá. Vas como candidato a alcalde de la ciudad por el partido Bien, ¿verdad? Por el partido Bien, correcto, para la ciudad de Guatemala. Pues digamos la alcaldía más grande del país, la metrópoli más grande del país e incluso en tema electoral la que arroja casi o más del 40% de los votos de todo el país. Entonces pienso que es un distrito electoral muy fuerte, ¿verdad? No, totalmente, pues, no de balde de la ciudad capital, ¿no? Sí, es todo un reto. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado estos días de campaña? ¿Qué tal la venida acá a la oficina? Tráfico. Él solito se quemó. Él solito se quemó. Que conste aviso que me dijeron que me iban a molestar porque nos metimos mal, Maps nos mandó mal, aquí los jóvenes nos mandaron mala dirección. Hay que el abogado Carlos Cerezo va a demandar a Waze directamente. Entonces, pero bueno, hicimos algo que queremos hacer o que queremos que la gente haga más en la ciudad y es caminar. Nos tocó dejar el carro a un par de cuadras, pero en lugar de ir a dar una vuelta que nos tomaba 15 minutos, pues venimos en 5 caminando. Entonces estuvo muy interesante, estuvo muy bien. Y eso es un poco lo que hay que hacer. Hay que caminar más en la ciudad y dejar de utilizar nuestros vehículos si se puede. Pero eso es parte de las muchas cosas que hay que hacer en la ciudad. Buenísimo. Y que es en viva carne, pues una de las problemáticas pues que tenemos todos los guatemaltecos y guatemaltecas, el tráfico, ¿verdad? Entonces, no, si fíjate que de ahí donde vos estabas, igual nos ha tocado a nosotros, pero 30 minutos, ¿sabes? Sí, en 2-3 cuadras. Más a esta hora, que pues mejor son aproximadamente las 6 de la noche, 6 y media de la noche. Y es terrible el tránsito por acá, por esta zona. Y es a cual perro, ¿verdad? Porque, o sea, o es lo inseguro que nos da miedo pues caminar ya de nochecita, exacto, o es el tráfico que no llegamos, ¿verdad? Entonces... No, o incluso la falta de infraestructura. Por ejemplo, nosotros hablamos de que hay que preparar a la ciudad para una serie de cosas. Si queremos que la gente camine, debemos preparar a la ciudad para que la gente pueda caminar. Sí. Hay que construir aceras correctas, hay que reparar todas las reposaderas que vemos, las reposaderas abiertas por toda la ciudad. Entonces, no podemos pedirle a los ciudadanos y ciudadanas que caminen en la ciudad si la ciudad no está preparada para recibir eso. Y si no está preparada, la gente entonces vuelve a recurrir a su vehículo. Las ideas que nosotros tenemos serían que el vehículo fuera la última opción que nosotros pensemos para podernos movilizar. Las grandes ciudades del mundo, Nueva York, por ejemplo, hay mucha gente que tiene vehículo, pero lo usa el fin de semana para ir a viajes largos donde no hay tren, donde no hay bus, donde no hay otros tipos de transporte. Y eso es lo que quisiéramos en unos años que tuviera la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Que tuvieras transporte público, que tuvieras formas de caminar, que tuvieras formas de utilizar tu bicicleta. Y de último, si no podés accesar de ninguna de estas formas, pues entonces, bueno, ni modo, me toca sacar mi vehículo, ya sea por necesidad, pero pensaríamos que fuera por placer cuando te quieres ir a la playa o alguna cosa así, ¿verdad? Claro. Sí. Pero ya en un momentito nos vas a ayudar a conocer un poco más las propuestas, claro. Justo. Sí. Contanos, ¿qué tal estos días de campaña? ¿Cómo han estado? Bueno, las campañas, ustedes, si han estado cercanas a alguna, son ajetreados, ¿verdad? Vamos de un foro al otro, de una reunión a la otra, de una entrevista a la otra. Entonces, pero es bonito. Esa es la parte interesante de esto, exponer tus ideas. Y bueno, las actividades de campo siempre son muy bonitas. Hemos regresado a la forma en la que se hacían las campañas anteriormente y es ir a caminar los barrios, ir a caminar a la Sexta Avenida,
ir a caminar a pasos y pedales y entregar nosotros nuestra propia propaganda. Por ejemplo, hoy, pues, y uno se enferma también, ¿verdad? Yo anoche me enfermé un poco y no pude ir hoy a una actividad que hubo en la zona 6, donde estuvo incluso el candidato presidencial entregando él sus propios volantes a las personas que pasaban en los vehículos, junto con Aníbal Samayoa, que va de candidato a diputado por la Metro, junto con otros candidatos a diputados de la Metropolitana. Entonces esa es la parte más bonita. Yo cuento, ¿verdad? Que le entregas un volante a alguien, muchas veces te lo recibe, pero ni siquiera lo mira. Entonces ahí viene la interacción. Le digo, pero mire la foto. Miran la foto y se te quedan viendo. Y yo, sí, soy yo. O sea, yo le estoy entregando personalmente mi volante, ¿verdad? Ya sé que, sí, es usted. Entonces ya le sacas una sonrisa, ya. Entonces hay una cercanía con la ciudadanía, ¿verdad? Como se hacía mucho tiempo antes. Okay. Pues qué interesante, Carlos. Bueno. Muchas gracias por compartir. Sí. Pues queremos empezar esta entrevista, esta plática. Vamos a romper un poquito más el hielo, como decimos, perfecto, con un segmento que le hemos denominado Preguntas Chispudas, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces hacemos una serie de preguntas con respuestas muy cortas. Es A o B. Por ejemplo, yo le pregunto a Romeo, Romeo, rojo o verde, y él me dice verde. Sí o no, él me dice no, ¿verdad? Entonces, así serían las preguntas que haríamos. Intentaremos, ¿okay? Dependiendo de las preguntas, pero muy bien, eso está bueno. Depende, dijo Pepito. Pues bueno, vamos a empezar entonces. ¿Empiezo yo, José? ¿Listo? Sí, adelante. Ahí está, ¿todo bien con el mic? Sí, estamos. Vámonos. Muy bien, ¿café o té? Café. Muy bien, ¿Trump o Biden? ¿Perdón? ¿Trump o Biden? Biden. Ok. ¿Jocón o pepián? Pepián. ¿Tamal o pache? Tamal. Tamalito. ¿Público o privado? ¿En qué sentido? Porque es en público o en privado, entonces ya cambia. ¿En qué sí público y en qué privado? Bueno, en actividades, digamos, infraestructura y servicios públicos, ¿verdad? Y privado, las actividades privadas. Definitivamente comercio y otras cosas. Ok. ¿Redes sociales o medios tradicionales? Difícil, también depende para qué, pero yo diría en este momento redes sociales. Okay. Sí o sí no. Sí, con reformas y con mejoras, porque es necesaria la lucha anticorrupción y busquémosle la forma a cómo pelear contra la corrupción. Ok. ¿Amanecer o atardecer? Atardecer. ¿Manuel Colomargueta o Arzú? Manuel Colomargueta. Muy bien. Ok. ¿Tel Maldana o Consuelo Porras? Lo dije en otra entrevista, MP independiente que busque la justicia para todos y todas. Muy bien, ¿Comida casera o restaurante? Comida casera. Muy bien. ¿Reformas constitucionales o no reformas constitucionales? En este momento no reformas constitucionales. Okay. ¿Transmetro o transurbano? En este momento Transmetro. Ok. ¿Acuerdos de paz o no acuerdos de paz? Proceso de paz. No solo los acuerdos, sino proceso desde Esquipulas 2 para adelante. Okay. ¿Carro o bicicleta? En este momento, carro. Muy bien, buenísimo, gracias. Son muy buenas respuestas, razonadas, ¿verdad? Lo cual pues da mucho sentido también a las respuestas. En todas, Carlos, fue, depende. Depende. Pero se clarificaban las dos, así que justo, está muy bien. No, muy bien, gracias. me agradecemos la opinión. Yo pensé que me iban a preguntar blanco o negro, pero no era tan fácil la cosa. No era tan fácil, perdón, ahí. Sí. Era una trampa. No, buenísimo. Y pues eso nos hace pasar al siguiente segmento, que es, y nosotros le denominamos el chismecito, ¿no? El chismecito de Carlos, ¿verdad? Okay. Y entonces la idea es que con este chismecito, como el contexto que tenemos como generalmente de las personas, pues usted nos pueda ampliar un poco de este chismecito de Carlos, ¿sí? Entonces con eso tenemos la primera pregunta. Que sería, ¿quién es Carlos? ¿Cómo te presentás? Si nos puedes contar en síntesis, ¿quién sos vos? Bueno, muy bien. Uno empieza siempre por su profesión, ¿verdad? Soy abogado y notario. Eso le da a uno una especie de esquema mental. Okay. También soy piloto aviador. Por eso el avioncito. El avioncito Por del saco. eso el avioncito del saco, sí. Buenísimo. No habían preguntado. Tuve la oportunidad de volar jets de combate. Estuve en la Fuerza Aérea un tiempecito.
entre los 21, 23, 24 años. Y digamos, eso también te da un esquema, ¿verdad? De ser metódico, porque en el aire no puedes cometer errores, ¿verdad? Claro. Tienes que preparar mucho para lo que vas a hacer, Sí, sí. para cada vuelo, etcétera. Eso te da un esquema. Pero por otro lado, pienso que soy muy alegre, me gusta parrandear, ¿verdad? Tengo muchísimas amistades por eso, ¿verdad? Gracias a Dios me conoce bastante gente. Siempre dentro de los límites, ¿verdad? Me gusta echar una cerveza como cualquier otro, pero nunca excederme. ¿Qué les puedo decir? Bueno, me gustan los carros, ¿verdad? Es una de las pasiones que compartimos con mis hijos. Tengo 2 hijos, uno ya universitario y el otro por terminar básicos. Okay. Que son ahorita pues una de mis prioridades que tengo medio en stand-by por esto de la campaña, ¿verdad? Pero ellos también me están apoyando, muy contentos. Me han acompañado, me acompañan, y al igual que yo también acompañé a mis padres cuando yo tenía su edad en el tema político. Ellos estuvieron en temas políticos. Entonces creo que por ahí, ¿verdad? Muy bien, sí, para darles contexto, pues el papá de Carlos es el presidente Vinicio Cerezo, ¿verdad? Correcto. Ahí como para darle contexto aquí. Sí, para que lo tengan presente y yo buscando la cámara. No era casualidad el apellido. Ajá, justo. No, y tenemos pues esta coyuntura interesante en donde hay 2 personajes que son hijos de expresidentes, ¿verdad? En el panorama político. Y Vinicio Cerezo, que pues justamente pues promovió estos espacios de esquipulas, ¿verdad? 1 y 2 durante el conflicto armado interno, pues para promover estos acuerdos. Así Entonces, es, por sí. eso yo hablaba del proceso. Y nos enseñaron una cosa, que en la política todos son procesos, ¿verdad? Y cuando hablamos de los acuerdos de paz como tales, hablamos de la firma de los acuerdos de paz y dejamos atrás todo el proceso anterior que no se hubiera dado si los 5 presidentes de Centroamérica en 1986 y 87 hubieran firmado esos acuerdos de Esquipulas 1 y 2 que dieron lugar a las pláticas de paz, que dieron lugar al acercamiento, que dieron lugar, ojo, y seguramente la audiencia no lo sabe, a un cese al fuego. Correcto. Para poder discutir política, porque antes se hacía, bueno, me recuerdo, la campaña del 85, todavía había una guerra en Guatemala entre el ejército y algunos grupos guerrilleros, entonces la campaña se hizo en medio de un conflicto armado, ¿verdad? Sí. Hay quienes dicen que no fue guerra por temas de derecho internacional público, porque dicen que la guerra es solo entre 2 estados. Entonces fue un conflicto armado y en términos de violencia y demás, sí fue una guerra como cualquier otra, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces ahora hay otra realidad, ¿verdad? Ya estamos, bueno, estas entrevistas, por ejemplo, muchas veces uno decía cosas en contra del gobierno de turno y pues desaparecía al salir de una entrevista de radio. En cambio ahora lo estamos haciendo hasta en vivo, lo estamos haciendo en redes sociales y gracias a Dios, salvo raras excepciones, pues no existe ese tipo de violencia. Sí. Tal vez es una violencia diferente, podríamos decirlo, pero no al nivel pues de antes, por supuesto. No, y no al nivel por eso digo, excepciones en el interior del país sí han fallecido, sí han matado a algunos periodistas que han investigado casos complicados, pero en términos generales hay otro tipo de violencia, pero no hay una política institucionalizada de asesinatos a los opositores políticos, ¿verdad? Muy bien. Sí, Muchas gracias, Carlos, y sí. súper interesante, sobre todo. Y pues parte de ello es también pues el posicionarnos en este contexto, en este panorama político, ¿verdad? O sea, habiendo pues acompañado en este caso a Vinicio Cerezo, por ejemplo, Sí. estos elementos. Y la pregunta sería, por ejemplo, ¿cuándo fue este momento, este punto crucial en donde dijiste, quiero ser alcalde, quiero proponerme y quiero pues entrarle con todo y de lleno? Bueno, la verdad es que el involucrarse en política también lleva a un proceso. Yo, cuando yo quería ser piloto, ese era cuando estaba en el colegio, ese era mi rollo, ¿verdad? Okay. Y
Y dije, nunca voy a estudiar Derecho y nunca voy a estar en política. En ese momento, pues nosotros vivíamos exilados de Guatemala, entonces yo no quería estar involucrado en la política porque eso nos había llevado a esas realidades. Sí, pues. Pero paré estudiando Derecho. Y paré estando en política. Y paré estando en política, ¿verdad? Pero es tal vez por un sentido de responsabilidad ciudadana, creo yo, un sentido de tratar de ayudar a la gente, porque sí pude participar en algún momento en algunas actividades, inclusive como hijo del presidente, ¿verdad? Todo el mundo mira al hijo del presidente como algo malo, como algo negativo, y uno lo tiene que ver desgraciadamente o afortunadamente, si lo quieren ver así. Hay muchas responsabilidades, pero la gente mira a la familia presidencial como funcionarios públicos y como parte de todo el entorno. No es solo el presidente, sino los hijos y las hijas. La familia tiene una responsabilidad y tiene los ojos encima. Y eso uno lo puede utilizar para favorecerse o para favorecer a otras personas. Rápidamente, a mí me interesó el tema de la política, pues el tema de la política estudiantil, ¿verdad? Lo van a uno involucrando en estos temas y como les decía, como hijo del presidente, tuve la oportunidad de asistir a un par de eventos en los que para niños, para jóvenes, y el más importante creo yo fue una escuelita, creo yo, ya en las afueras de la ciudad, cerca de Misco ya incluso. Estamos hablando de 1987, 86, 87 más o menos. Me invitaron a ir a hablar a una clase de sexto primaria. Okay. ¿Verdad? Y cuando llegué ahí, fue tanta la alegría, digamos, o la sorpresa de toda la escuela, ¿verdad? Que pues hasta armaron en 10 minutos un acto cívico para que yo cantara el himno nacional con los niños, hicieron el acto cívico. Tuve que pasar a todas las clases de la escuela. Yo iba a una clase y pasé como a 20 clases. Y por supuesto me llevé una lista de solicitudes de la directora donde nos solicitaban pintura, láminas, pelotas, bueno, etcétera, ¿no? Voy aprovechandito. Exacto. Y lo interesante fue que, pues, obvio, tenía el contacto directo con el presidente y le dije, mire, traigo una lista y yo fui a dar la cara y ahora tenemos que cumplir con toda esta lista. Okay. Y logramos que se pintara la escuela, que pusieran las láminas, que lleváramos las pelotas, etcétera, etcétera. Pero la cara de esperanza, de felicidad que tenían esos niños al ver al hijo del presidente, que ellos miraban como algo así como wow, en ese momento dije, bueno, uno sí puede hacer cosas positivas dentro de la política, y así me involucré en la parte política. Okay. En el 2019 yo hice una propuesta y bueno, me separé de temas de partidos políticos. Y empecé a buscar opciones de participación, especialmente para jóvenes, y lo hemos platicado con Romeo en algunas ocasiones. Sí, claro. Yo propuse candidaturas independientes, sin partidos políticos, porque está en la ley. La ley permite que uno participe solo. Quien escoge ser candidato es uno como ciudadano. Y pues obvio no me permitieron, hay mucha presión de los partidos políticos. Entonces seguí buscando opciones y dentro de estas opciones de participación, queríamos participar con un comité cívico. Y la participación de los comités cívicos es solo a nivel municipal, de alcaldías. Sí. Correcto. Pero además hay un tema importante. No recuerdo el nombre de una plática que escuché de una muchacha brasileña y ella decía, todos los problemas cotidianos o las situaciones cotidianas a las que nos enfrentamos se dan en el municipio, en la ciudad, ¿sí? Y la mayor parte de las soluciones provienen de una buena o una mala alcaldía, de un buen o mal alcalde, ¿sí? Por ejemplo, si necesitamos aceras nuevas, necesitamos resolver temas de tráfico,
no vamos al presidente de la República, tenemos que ir al alcalde. La gestión local. Claro, que al final es tu representante más cercano, ¿verdad? Y así debería ser. Entonces, ahí fue donde nos surge entonces el interés de empezar a montar un proyecto para la alcaldía. Y obvio, bueno, yo soy ciudadano, soy vecino de aquí de la ciudad de Guatemala, entonces la alcaldía era esta. Ahí nace el interés, porque la alcaldía puede o empeorar o resolver y mejorar las situaciones, yo no le llamo problemas necesariamente, pero las situaciones cotidianas que estamos viviendo. Claro, puede ser una respuesta mucho más rápida que otras instituciones. ¿Y cuál fue el momento en donde dijiste, no, ya no me da tiempo? Bueno, no sé, estoy asumiendo, Sí. no me da tiempo, ya no me interesa el tema del comité y me voy al partido, te invitan, vos solicitas el espacio. ¿Cómo fue la experiencia? No fue tanto de tiempo, fueron dos cosas que se dieron más o menos simultáneas. El diputado Aníbal Samayoa, es un diputado joven que debieran invitar al programa, o yo no sé si ya vino, es súper dinámico, es un buen diputado, fue mi alumno en la Universidad Landívar, en la Facultad de Derecho, y él me llegó a hablar y me dijo, mire, sabemos que usted está trabajando en un comité cívico, pero le queríamos hacer la invitación para que usted sea candidato a alcalde con nosotros en el partido Bien. Okay. Y simultáneamente nosotros empezamos a experimentar todos los obstáculos en el Tribunal Supremo Electoral para constituir un comité cívico electoral. Entonces, al final, la decisión fue, si queríamos participar, necesitábamos un vehículo electoral con el que nos sintiéramos cómodos e incluso que llevara un candidato presidencial pues sin colas, un candidato presidencial bueno y Giovanni Reyes, el doctor Giovanni Reyes, la verdad es que llena esos requisitos. Lo hemos visto en redes, muy interesante, pues cómo está manejando. Tiene un perfil académico impresionante. Sí, total. Entonces... Le extendimos la invitación desde ya para Sí, yo los contacto con él. Entonces, todos esos elementos confluyeron y dijimos, sí queremos participar, queremos hacer una presentación alternativa. Y pues tomamos la decisión de participar con el partido Bien. Buenísimo, buenísimo. Yo creo de que es importantísimo poder participar, poder pues dar nuevas ideas, ya propuestas y demás. Les gustan los calcetines. Sí, retro, justo. Mira, los míos son de... ¿Vos los tuyos de qué son? No creo. No, De sí, videojuego. ese es de Pac-Man. Pac-Man. Yo más... Ese es de Yo Gálaga. más hambriento Gálaga, sí, de papas con... Papas fritas, ¿no? Gálaga era mi juego favorito. ¿En serio? Cabal, le vamos a De la llevar unos época, calcetines de así la entonces. Es que ustedes son contemporáneos. No, buenísimo. Muy bien, muy bien. Y Gracias. Carlos... Perdón el paréntesis, ¿verdad? No, era necesario. Ahí los tres tratando de lucir los Los tres calcetines. cada vez subiendo un poquito más para Por que se fin vea. alguien se dio cuenta. Muy bien, Carlos, Pero gracias. sí. Carlos, y yo sé que pues el proceso nos has contado bastante de tu vivencia pues con tus papás. Nosotros quisiéramos que nos compartieras cuál ha sido la lección más importante que justo te llevaste como hijo de tus papás, ya sea de tu papá, de tu mamá. Una experiencia en corto, en un minutito que nos querrás la lección compartir. primordial con la que podrías cambiar la vida a alguien, digamos, que recibiste de tus padres. Saludar a la gente, ¿sí? Abrazarlos y sonreírles. O sea, la gente, yo estoy diciendo que quiero ser un alcalde que escucha, ¿verdad? Porque las autoridades no escuchan a la gente. Las autoridades le comentan a la gente, piden, hablan de los problemas, los sacan en redes sociales y las autoridades se hacen de la vista gorda, especialmente el alcalde y tristemente pues él se está ganando una posición en la que ha llegado a varios barrios y lo sacan, ¿verdad? No quieren que llegue, pero el tener esa cercanía con la gente y en algún momento yo fui asesor del Congreso cuando mi padre fue diputado y una persona llegó con nosotros, nos planteó un caso, ¿verdad? Una persona súper humilde y no se lo pudimos resolver, ¿verdad? O sea, llegó un día, hicimos las averiguaciones, hicimos el diligenciamiento, etcétera, y después volvió a llegar y le tuvimos que decir, mire,
perdone, pero no pudimos resolverle su caso. Y él me dijo una cosa que me dejó impactado, ¿verdad? Y él me dijo, mire, no importa, pero muchas gracias por haberme escuchado, porque no había encontrado ningún otro lado donde escucharan mi problema y por lo menos le dieran atención a, ¿verdad? Hasta yo me sentí mal, ¿verdad? Pero me di cuenta que muchas veces lo que la gente quiere es que se le dé la importancia. Claro. Sí, muchas veces la gente lo que busca es ser escuchada realmente, ¿verdad? Nosotros damos un curso sobre negociación y el último ejercicio que hacemos, tienen que negociar la gente como parte del ejercicio práctico en pareja, ¿sabes? Y hay mucha gente que llega así como, ¿a cuánto? Porque es una negociación de una venta. ¿A cuánto? ¿A tanto? Y tal vez la otra, y tal vez la otra persona se queda como que está bien, pues, pero te quería explicar, o sea, los beneficios y demás. Mucha gente se queda con el sentimiento de yo quería ser escuchado, realmente, no pues. Y pasa en la vida real, por supuesto, ¿verdad? A veces, pues, tal vez la gente sabe que no se le pueden cumplir, pues, todas las necesidades que tienen, pero con solo el hecho de compartir se van más que satisfechas, ¿verdad? Y que los escuches sinceramente, que es algo que, como bien decís, muchos funcionarios, muchos representantes no hacen, pues. Y el pedir el voto, tú lo decías, el pedir el voto, el estar en campaña, al final es una negociación. O sea, tú llegas, planteas algo, los otros te plantean otra cosa al final, y es una negociación de, no es qué me va a dar en este momento, como se ha vuelto, desgraciadamente, en muchos casos, sino es, mire, casi que confíe en mí, yo le estoy pidiendo que confíe, por eso estoy viniendo a darle mi volante, por eso estoy viniendo a saludarlo, ¿sí? Para que cuando yo esté en el puesto público, yo voy a tratar de resolver los problemas o las situaciones que ustedes necesiten. Entonces sí es una negociación. Entonces la gente tiene que llegar, o los políticos deberíamos llegar con una sonrisa, con los brazos abiertos, a dar la mano primero, antes de pedir cualquier cosa y antes de pedir el voto. Por eso les decía, cuando se dan cuenta la gente que ven la foto del volante y ven que es uno el que la está entregando, se da ese contacto personal, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos buscando nosotros. Excelente, Carlos. Okay. Muchas gracias por compartir. Y pues esa atención, ¿verdad? O sea, en un estado ausente, ¿verdad? De estas características, el poder decir, bueno, tal vez no lo resolvemos, pero podemos darle atención a cada uno de estos espacios. Así que, sí. Muy bien. Muy bien, entonces pasamos, después de que nos contaras varias experiencias y demás. Del chismecito de Carlos. Nosotros decimos de que al final, pues, cualquier candidato o candidata está, pues, de una u otra forma solicitándole trabajo a la ciudadanía en general, ¿verdad? Y pues nos inventamos acá un segmento que son las preguntas que te hacen cuando llegas a una empresa a pedir trabajo, ¿sabes? Entonces, en este momento nos vamos a convertir en los representantes de recursos humanos. Sí, entonces, sí. Pero ahí es interesante esto. Vamos a hacer la dinámica, me parece, porque ustedes tienen su esquema. Pero ojo, cuando uno está pidiendo el voto, cuando uno está en política, uno no está pidiendo trabajo. Okay. Ya uno está ofreciendo representación. O sea, yo estoy ofreciendo, yo los voy a representar dentro de la municipalidad y voy a llevar sus necesidades para yo ser más bien yo lo veo como que uno es un representante legal. Yo voy a actuar por parte de ustedes. ¿Qué significa esto? El alcalde puede llegar ante el presidente de la República a pedir cosas para los ciudadanos de su municipio. ¿Ya? ¿Verdad? Entonces, entiendo cómo se está manejando esto y la gente dice, bueno, sí, quien paga los impuestos, pues es el que paga el salario de un funcionario público. Pero en realidad, digamos, el salario, pues es, diríamos, una compensación por un trabajo que uno está haciendo, pero hablando desde el punto de vista político y metapolítico, la verdad es que no es un trabajo, es una representación. Claro, este es ejercicio básicamente. Sí, no, por eso. Sí, pero agradecemos el razonamiento de cómo las preguntas para la discusión. Ahí está el dato interesante, cabal. Sí, justo. No, y al final lo que buscamos es generar esa confianza con la gente que nos escucha, ¿verdad? Y plantearte pues una serie de preguntas que le preguntan a cualquier ciudadano siempre que quiere ganarse la confianza. Si esto es una entrevista de trabajo, me pongo más
nervioso porque estuviera frente al... No, y es que muchas veces al escuchamos... recursos humanos. Claro. No, muchas veces escuchamos bueno, a todas las personas que van a pedir trabajo se les pasa, no sé, depende, va el polígrafo, se les pone las pruebas psicométricas, se les hacen las entrevistas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería si los candidatos y candidatas llevaran este proceso? Así que, Claro. buenísimo. A mí me fascina de que haya este razonamiento, como en las preguntas de sí o no, que haya este razonamiento entre esto. Entonces, metafóricamente entramos, digamos, a esta sección de estas preguntas. De trabajo. De entrevista de trabajo, sí. Muy bien, pues licenciado Carlos Cerezo, usted, Bienvenido a la además entrevista. de ser abogado y notario, ¿qué otros estudios tiene? Bueno, tengo una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Rafael Andívar. Soy catedrático universitario durante más de 15 años. Por favor, no haga las cuentas de la edad. Además de eso, tengo estudios y formación política y participación ciudadana y estudios diplomados, viajes, experiencias en varias partes del mundo, toda Centroamérica, por ejemplo, México, Europa. He representado a Guatemala en temas políticos y de participación ciudadana en otros países. Parte de mi proyección y de mi vida es la proyección social. Soy fundador de una fundación ecológica que nos dedicamos a conservación del medio ambiente. Soy fundador de una fundación también que se dedica a temas de integración centroamericana y paz. Y soy fundador de una asociación que se dedica también a temas de formación de jóvenes, liderazgo y participación ciudadana. Hablo, y por favor no vamos a caer con algunas candidatas anteriores, ¿verdad? Que decía que hablaban ciertos idiomas y después no los hablaban, ¿verdad? Pero hablo español, inglés, italiano. Ok, va bien, y además de eso, un poco de francés es lo que menos domino, pero sí puedo sostener una conversación. Sí, muy bien, buenísimo. Como les comentaba, soy piloto aviador, o fui piloto aviador. Y bueno, por ahí me quedaría yo en cuanto al tema profesional. Excelente. Gracias. Y por ahí abordamos también pues estos espacios laborales y académicos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, gracias por compartirnos. La siguiente pregunta sería, Carlos, ¿por qué consideras que eres la persona idónea para ser alcalde en este próximo periodo? Bueno, primero, me considero una persona que puede trabajar en equipos, es fundamental. Segundo, se necesita una nueva visión. La alcaldía, se podría decir, puede funcionar sola, ¿verdad? Hay muchos aspectos de la alcaldía que ya funcionan como tales, ya la infraestructura está establecida, pero lo que se necesita es una nueva visión. Una visión un poco más humana, una visión de un alcalde que esté cerca de la población, una visión de una ciudad que respete la dignidad de las personas, y para eso se necesita una nueva visión de alcaldía. Por ejemplo, hoy por hoy, para mí, digamos, la prepotencia que demuestran las autoridades, digamos, como un policía de tránsito o como una persona que trabaja en la municipalidad, es debido a la prepotencia y la visión equivocada que tiene el alcalde y que tienen las personas que están hasta arriba. Okay. Entonces, esa visión hay que cambiarla. Si el alcalde es una persona humana, los emetras van a ser más humanos y van a tener más empatía con los ciudadanos. Si el alcalde tiene una visión de que se debe a la población y se debe a los vecinos, hasta los emetras, empezando por ahí, los choferes o los pilotos del Transmetro, de los buses, la gente que lo atiende a uno en la municipalidad, va a ser más humana y va a tener esa visión de ayuda a los vecinos. Entonces yo creo que por ahí iría. Ese es tu... Yo creo que por ahí hay un nuevo cambio de visión en la municipalidad, y creo que eso puede ayudar en todos los sentidos, desde
cómo nos trata un Emetra hasta cómo nos relacionamos con el alcalde. Claro, muchas gracias. Gracias. Carlos, ¿y dónde te miras de aquí en 5 años? En 5 años en campaña otra vez. Ok. Y si nos va bien, pues en 5 años estaría ya prácticamente tomando posesión de mi segundo periodo como alcalde. Muy bien. Y empezando o continuando con todas estas ideas, con una ciudad nueva, con una ciudad con nuevas perspectivas. Entonces yo me veo en la alcaldía, digamos, en este trabajo a largo plazo. No es un proyecto de ahorita. Llevamos ya trabajando, como dije, ya vengo presentando opciones y alternativas de participación y preparándolas desde 2015. No se pudo en 2015, lo presentamos en 2019 y bueno, ya tomando en cuenta, ya son como 8 años en esto y la idea es continuar. Entonces creo que la gente puede ver esa continuidad y con esa visión de continuidad es la responsabilidad de hacer las cosas bien. Claro, pero es la primera vez que participas como candidato a alcalde, ¿verdad? Sí, es la primera Aunque vez. hubo 2 intentos previos, digamos, de poder entrar a la candidatura. Uno fue con el una Comité consulta Cívico. al Tribunal Supremo Electoral sobre candidaturas sin partido político. Ahí no participé en ninguna elección. Y luego intenté la candidatura presidencial sin partido político en el 2019, pero no me dejaron participar. Me bloquearon en el Tribunal Supremo Electoral. Anécdotas que les cuento, me he encontrado con personas incluso del Tribunal Supremo de esa época que me dicen, mire, usted tiene razón, el derecho de elegir y ser electo es de los ciudadanos, pero hubo muchas presiones políticas y bueno, no lo pudimos inscribir. Pero la primera vez inscrito como candidato a la alcaldía es esta. Es esta vez. Ok, Ajá, gracias, ok. Carlos, muy amable. Gracias. Y una de las preguntas difíciles ya para concluir este segmento es, ¿cuáles serían 3 fortalezas, sí, que pueda compartirnos, pero también 3 cosas que le gustaría mejorar de usted mismo? Wow. 3 y 3. Muy bien. La primera, pienso que la experiencia personal. Ok, muy bien. Provenir de una familia que ha estado muchos años en la política y pienso yo que gracias a Dios, mis padres salieron muy bien parados son muy bien recordados, entonces tengo esa fortaleza. Segundo, esa responsabilidad del legado que ellos han dejado y la gente me habla muy bien de ellos en los barrios. Ellos entregaron terrenos en muchas zonas de la ciudad, ayudaron a la gente a construir casas en la zona 5, en la zona 6, en el Mezquital, en la zona 12, parte de los terrenos que se dieron en Nimajuyú, en la zona 21. Entonces, la segunda cosa es esa sentido de responsabilidad. Ok. Y tercero, esa visión política, pero una visión política correcta. Ok. Hay algunos candidatos ahí que dicen que ellos los deben elegir a ellos porque son técnicos y no políticos. Yo más bien lo veo al revés. Yo creo que hay que recuperar la importancia de la política. Hay que tener esa formación, esa visión política para poder hacer un trabajo político. Eso sí, debemos rodearnos de los técnicos correctos para que nos digan cómo se tienen que hacer las cosas, pero el qué es una decisión de los políticos en su momento. Okay. Esa es una de las grandes responsabilidades. 3 cosas que quisiera mejorar de mí. Una, hablo demasiado. Entonces quisiera poder hablar menos, pero soy catedrático, soy abogado y ahora en política. Entonces uno quiere tratar de contar la mayor cantidad de esas profesiones eso es una calidad. Así que muy bien, ¿no? Está bien. A ver, ¿qué podría decir? Bueno, quisiera volver a estar en el estado físico que estaba hace algunos años, volver a competir otra vez en un deporte muy bonito que es la triatlón. Lo hice durante algunos años y por estas cosas pues uno ya no tiene tanto tiempo de entrenar, pero hay que seguirse manteniendo bien. Okay.
pienso que tengo que leer un poquito más, imagínense. De verdad, soy abogado y hay que leer. En política hay que seguirse preparando todo el tiempo. Y a veces uno no tiene el tiempo, ¿verdad? Ahí tengo en mi mesa de noche como 6 libros que estoy leyendo poquito a poco, claro. Pero quisiera leerlos más rápido porque son libros que tienen que ver con todos estos temas, ¿verdad? Entonces quisiera leer más para poder tener más información. Interesante. Bien, gracias. Excelente, gracias. Sí, gracias, muy Carlos. Bien, muy bien. Pues bueno, queremos también aprovechar el tiempecito que se nos está haciendo pues corto, ¿verdad? También para que nos puedas contar un poquito de tus propuestas. Pues nosotros, y me incluyo en el ámbito del derecho, ¿verdad? Sabemos muy bien de que al final, pues los sistemas, como la sociedad va actualizando, se va modificando, se va cambiando, pues su estilo de desarrollarse, pues por las diferentes circunstancias que pasan. Las leyes pues tienen que irse adaptando a esta sociedad cambiante, pero no solo las leyes, sino también los sistemas, las instituciones y demás que deben atender justo a las necesidades actuales de la sociedad. Vos como candidato, ¿cuáles serían las 3 principales acciones que te diferenciarían de los últimos 5 gobiernos que han estado en la alcaldía de la ciudad de Guatemala? ¿Acciones o leyes? Porque hablábamos acciones concretas, sí. De los últimos gobiernos municipales. Sí. Bueno, primero, nunca hubiera sacado de circulación los buses. El transporte público es fundamental. Más bien, se tendría que haber aumentado. Y la idea, en teoría, del transurbano era ese, que existiera más transporte público. Si ustedes se recuerdan, existía una gran cantidad de buses rojos. ¿Vos estás a favor de esos buses rojos? Es que esos desaparecieron, no sabemos dónde están, ¿verdad? No es que tenga que estar a favor o no. Es que son necesarios en la ciudad. Okay. Por cada bus hay 50 personas. Por cada bus que sacaron de circulación por alguna razón, son 50 personas que se tienen que mover de otra forma. Imagínense ustedes que la mitad de esas personas, ¿sí?, se muevan o hayan comprado moto. Y ahí vemos el otro problema que hay. O sea, la otra situación que se está viviendo en el país. Entonces, si sacamos 1,000 buses de circulación, son 20,000 personas, son 20,000 motos, 20,000 personas o 50,000 personas que se tienen que mover en mototaxis, en todos los medios alternativos que existen, Ubers, taxis ilegítimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hubiera sacado a los buses de circulación, al contrario, los hubiera mejorado. Okay. Segundo, no hubiera modificado las líneas del Transmetro y no las hubiera partido en 2. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la línea, existía antes una sola línea, digamos, que iba desde la zona 13 hasta la zona 2, ¿ya? Y por un quetzal, ¿ya? ¿Qué hizo la municipalidad? Pensando más en negocio que en la gente, partió esa ruta. Y entonces ahora a la gente la obligan a bajarse en la municipalidad. En la municipalidad. Sí. O en la Plaza Barrios. En la Plaza Barrios, ajá. ¿Sí? Y obligarlos a subirse a otro bus y tienen que volver a pagar otra vez. Entonces ese transbordo de ahí. Entonces hay un transbordo obligatorio que ellos crearon para automáticamente, prácticamente fue un aumento del... Claro, te cobran el doble, pues. Te cobran el doble por la misma ruta que existía originalmente. Entonces eso no lo hubiera hecho. Y por supuesto, pues el tema del agua, ¿verdad? El agua está casi privatizada. Yo hubiera tomado decisiones diferentes en Empagua. Imagínense ustedes, Empagua le compra agua a empresas privadas para después llevarlo a las colonias. Y eso estaría bien si no fuera porque pues, nos han hecho las denuncias que esa agua la están sacando de los reservorios municipales. O sea, le están vendiendo a la municipalidad la misma agua que están llevando a cabo. Y el tema, pues, entraría al cuarto, pero creo que es importante porque es un tema de mucha frustración para la población en la ciudad, es educar erróneamente o capacitar y formar erróneamente a los policías municipales de tránsito porque tienen una visión equivocada de relacionamiento con el vecino, ¿verdad? Y eso es algo que viene desde hace muchos años. Entonces, eso es algo que humanizar esa institución.
Sí, exacto. Ok, entonces yo cambiaría eso. Ok, podríamos sintetizar de que las 4 acciones que haría sería pues devolver los buses A circulación. pues conocidos como rojos, ¿verdad? Sí. Mejorar la distribución del agua, los transmetros, unir los transmetros y el agua y el formar en humanamente derechos a los humanos agentes. Humanamente a los agentes Ok, de metro. muy bien, gracias. Y entonces, si entramos ya en materia, digamos, esto sería lo que podríamos esperar que sea diferente a los últimos 5 mandatos municipales. ¿Cómo sería, digamos, qué propuestas tendríamos para poder disminuir las condiciones de tráfico, por ejemplo? Que es una de las cosas que más le afecta a la gente. Y según lo que estaba mencionando. Bueno, miren, aprovecho para que ustedes lo puedan ver. Gracias. Les damos, esto es lo que nosotros estamos haciendo. Este es el tipo de propaganda que estamos haciendo. Vamos a ver, así como las personas Sí, de la calle. sí soy yo. Sí soy yo, no. Y sin qué Photoshop risa. ni nada. Aclaro, ¿verdad? Nunca me photoshopearon ahí tanto. No doy ¿verdad? fe. No lo sé, nada. Pero ahí pueden No, muy encontrar bien. el QR. Ahí está dirigido precisamente por eso a gente joven que maneja este tipo de tecnología, porque con esto evitamos estar imprimiendo planes de gobierno, papel, etcétera, por toda la parte ecológica, que es una de nuestros fuertes. Muy bien, es más verde. Excelente. Y ahí van a encontrar, no sé si les llamó la atención, que hay un 1x10 ahí, ¿verdad? No es un error. Es una seña de tiraje. Sí, el 1x10 significa que vamos a sacar una publicidad a la calle por 10 de todos los demás. No queremos contaminar visualmente las calles, es una cosa espantosa eso, ya uno no sabe ni para dónde voltear a ver. Entonces estamos poniendo una valla en puntos estratégicos solamente para que la gente sepa que estamos presentes y que también tiene el QR para que puedan dirigirse a nuestro plan. Ok, muchas gracias. Muy bien. Pero la otra es, el 1x10 es todavía más trabajo de hormiga. Queremos que por cada persona que esté convencida de nuestro plan, que esté convencida de nuestra visión, le cuenten a 10 personas más y esas 10 personas sean las que multipliquen el mensaje. Perfecto, no, y de hecho, pues lo vamos a escanear el código QR y lo vamos a anclar al podcast, así que lo pueden encontrar en la descripción del video, o si están escuchando este podcast en Spotify, también pues pueden irse a la descripción de Spotify, en donde va a estar este plan, pues interesante, que hay que pues poder pues evaluar, leer y demás para saber tus propuestas. Y en temas de tráfico, sí, Ajá. retomando el tema de tráfico. Una pausa breve. ¿Sí? Y que nosotros somos también de mucho movimiento verde, ecológico, así que felicitamos también esta acción. Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. qué bueno, la felicidades. idea es esa. En todos, digamos, nuestro plan. La idea es lograr una ciudad sostenible. Y eso tiene que ver con todo. Tiene que ver con el tráfico, tiene que ver con el agua, tiene que ver con los bosques, el cinturón ecológico metropolitano, que es cuidar los barrancos alrededor de la ciudad, etcétera. Entonces, la idea es lograr ciudades sostenibles y seguras para todas y todos los vecinos. ¿Y con qué propuestas? ¿Ok? Primero, bueno, yo hablo más de lo que nosotros llamamos el ABC para hacer una ciudad por y para todas las personas. En el plan ustedes van a encontrar propuestas muy técnicas, muy especializadas, ¿verdad? Y nuestros técnicos, mis abogados, nuestros ingenieros y toda la gente que ha contribuido con el tema del plan de gobierno, ellos lo manejan mejor que yo, inclusive hasta el porcentaje o el número de litros que se pueden aumentar si se aumentan los reservorios, etcétera, ¿no? Yo me voy más a la parte humana y a la parte política de preparar a la ciudad para lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué ciudad queremos tener? O sea, si queremos tener entonces una ciudad en donde, a ver, ojo, el tema no es los vehículos, el tema es qué tipo de movilidad vamos a tener para que se pueda reducir el número de vehículos que hay en las calles. Ok. Entonces, de nuevo, y cito una frase muy interesante de un alcalde de Colombia, de Bogotá. Él decía que una ciudad desarrollada no es una ciudad en la que los pobres tienen carro, porque ya vimos lo que sucede con tanto carro, sino es una ciudad en donde los ricos utilicen el transporte público. Entonces, para eso, la primera medida es
volver a establecer y aumentar el transporte público. Ok, ahí hay una propuesta. Ajá. Dentro de esto, el transporte público también tiene que ser de dos estilos o dos tipos. Uno que sea lineal, ¿verdad? Rutas largas, pero esas complican el tráfico también porque atraviesan las rutas o las intersecciones principales de la ciudad. Entonces, el segundo tipo es un tipo de transporte público circular. ¿Qué significa esto? Que solo se mueven determinados cuadrantes. Por ejemplo, un transporte público que abarque zona 15 y zona 16 nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí tenemos, por ejemplo, varias universidades, tenemos varios colegios, tenemos varios centros comerciales. Entonces, la gente que se quiera mover en esa área puede utilizar el transporte público. Y tomo, por ejemplo, me han comentado varias personas, bueno, mi sobrina, ¿sí? Trabaja en un colegio en el área y vive en zona 15. Y ella me dice, yo me podría ir al colegio a pie, pero no me voy por la inseguridad, claro, ¿verdad? Porque no hay transporte público al que yo me quiera subir. ¿Y por qué es eso? Porque el transporte público, por ejemplo, que se mueve en la zona 15, viene de la terminal, ¿verdad? Entonces, también se presta a que se vuelva peligroso ese transporte público. Entonces ella me dice, si hubiera un transporte entre zona 15 y zona 16, yo lo utilizaría si fuera seguro, si hubiera un guardia de seguridad adentro de los buses, si los buses tuvieran cámara, GPS y otra serie de mecanismos de seguridad para que la gente se sienta segura. Okay. Entonces, transporte circular de calidad y con seguridad. Ok. ¿Verdad? Luego, el tema de formas alternativas de movilización, inclusive hoy por hoy en Guatemala, hasta el caminar, ¿verdad? Es una forma alternativa de movilidad. Por supuesto, sí. ¿Verdad? Que muchas justo no lo hacen por el mismo tema de la inseguridad. Correcto. Y pues las condiciones, vemos de que no hay respeto al peatón sobre todo, pues, ¿verdad? Es toda una cultura de tránsito, pero también regulaciones que hacen falta. Y tú tocaste un tema fundamental, la educación vial, ¿ya? Ustedes sabían, por ejemplo, que las multas que le ponen a los vehículos, las multas por infracciones de tránsito están presupuestadas en la MUNI como presupuesto ordinario. ¿Qué significa esto? Ahí entendemos por qué más o menos en diciembre o en agosto los policías salen a cazar porque necesitan cumplir con cuotas del presupuesto. Totalmente. En nuestra visión, cada año, si hay más educación vial, hay menos infracciones, y si hay menos infracciones, debiera entrar menos dinero por sanciones. Claro. ¿Verdad? Pero aquí no. ¿Y esto por qué es? Porque las multas que pone Metra las maneja una empresa privada, no las maneja la municipalidad. Pues, ¿verdad? No, y vemos Entonces, de que justo ahora en campaña ya no han puesto cepos ni nada, pues, ¿verdad? O sea, es también como tranquilos y demás, sí. ¿Verdad? Entonces, ahí hay que cambiar, digamos, el tema de la mentalidad. Por ejemplo, las ciclovías, perfecto, pero yo pienso que hay que analizar bien si las metemos en el tráfico y en las calles normales, porque estamos eliminando otro carril de la circulación de vehículos. Y eso lo hace peligroso. Las ciclovías deberían estar por ejemplo, a través de los barrancos se deberían hacer las ciclovías, ¿ya? No en las calles principales. ¿Por qué? Porque ahí podría la gente caminar. A ver, digamos, si algún día ustedes han estado en el colegio de profesionales. Zona 15. Sí, en zona 15, ahí pasa un río que son 2 o 3 metros, si mucho, de ancho. Y del otro lado ya es Oakland, ¿verdad? Y en la punta, digamos, del columpio, del otro lado del río, está el parqueo de la Universidad Marroquín. Correcto. Y de la Galileo. Entonces, si hubiera una ciclovía y un caminamiento ahí, la gente podría pasar de zona 15 a zona 10 y al área de los hospitales y de Ciudad Vieja y toda esta área en lo que les toma caminar o moverse en bicicleta. Entonces, por esas vías es que tienen que transitar las bicicletas, claro, los scooters, y no necesariamente meter ciclovías en las calles principales, porque eso nos elimina otro carril para la fluidez del tráfico. Okay, perfecto. Por ejemplo, se nos ha ocurrido algo interesante y es dar incentivos
para que la gente viva en el cuadrante en donde se mueve. ¿Ya? Especialmente donde a las personas que todavía tienen hijos pequeños y los mandan al colegio, que puedan vivir en el cuadrante donde está el colegio. Porque ahora tenemos situaciones de que una persona vive en San Cristóbal, pero mandan a sus hijos a carretera al Salvador. Entonces tienen que atravesarse toda la ciudad para poder llegar ahí. Otra cosa que hemos pensado, por ejemplo, es para reducir número de vehículos en la calle, es incentivar y ayudar a los padres de familia para que paguen bus para sus hijos. ¿Sí? Mi hijo está feliz yéndose en bus porque dice, papá, hemos conformado una comunidad, me dijo él, adentro del bus. ¿Sí? Hay muchachos de todos los grados, se conocen entre ellos y ellos ya tienen su grupo del bus y su grupo del colegio, ¿verdad? Entonces él está feliz de irse en bus y que no lo vayamos a dejar nosotros. Pero eso, entonces, ¿en qué resulta? Sí, si en el bus van 20 niños, bueno, son 20 vehículos menos que están circulando en la calle y así podemos reducir. Entonces hay varias propuestas. Hay que hacer, no son solo propuestas, sino que no hay una solución para el tema del tráfico. Hay que hacer 10, 15, 20 acciones, como dije, para que el día de mañana, en una serie de años, ¿verdad? Que creo yo, no va a ser el otro año, ¿verdad? En junio del otro año, 6 meses de haber tomado posesión. Pero que en el transcurso del tiempo, ¿sí? El vehículo sea la última opción que nosotros pensemos para podernos movilizar. Otra idea, por ejemplo, que se nos había ocurrido es incluso para reducir el número de personas que están manejando hasta con tragos, ¿verdad? O sea, personas que están manejando y salen a parrandear, pues, especialmente los jóvenes y todos los que salimos a parrandear en las noches, tener buses que se muevan de centro comercial en centro comercial, ¿verdad? Inclusive hasta, si es necesario, pagados por la municipalidad, para que la gente no ande manejando de zona en zona, sino que se pueda movilizar en estado de ebriedad y que puedan dejar su vehículo, por ejemplo, en un parqueo de un centro comercial. Igual nos están cobrando. Entonces dejan el vehículo en un centro comercial y se mueven en transporte público alrededor de las diferentes sobrios, zonas. Digamos, o sea, sobrios, pero en un lugar seguro, digamos. Exactamente, pero de una forma muy segura. Claro. No, pues qué interesante, Carlos, las propuestas, de verdad, pues te agradecemos mucho. Sí, no, claro que sí. Y pues bueno, el tiempo pues se nos... Wow, se ya se fueron 40. Sí, yo creo que un poquito más. Pero la verdad que bueno. Pues muy buena esta plática. Gracias. José, vamos a pasar de una vez dale. a la pregunta del niñito. Entonces te cedo ahí Entonces ya para concluir, gracias. Ya para concluir entonces, quisiéramos pedirte que entremos en esta dinámica, ¿sí? Okay. Vamos a pedirte de que veas a esta cámara, ¿sí? Para que expliques por favor tu plan, ¿sí? El plan de trabajo que tienes para los próximos 4 años, pero con una dificultad. Okay. Y es que, o una forma más simple. Y es que puedas explicar a la cámara como si le estuvieras explicando a un niño o una niña de 5 o 6 años tu plan, ¿sí? De una manera muy amigable, de una manera pues muy simple para que te comprendiera. Ajá. Okay. ¿Cuánto tiempo tengo? Otros 40 minutos. En un minuto. Un minutito. No me pondría atención en 40 minutos. Un minutito de atención te pone un niñito de 5 o 6 años, así que toda tuya la cámara ahí. Adelante. Okay. Bueno, muy sencillo. ¿Qué ciudad te gustaría tener? ¿En qué ciudad te gustaría vivir? Y para eso nosotros hemos pensado en el ABC para una ciudad para las personas. ¿Qué significa el ABC? En cada letra nosotros encontramos acciones que empiezan con esa letra y que nosotros vamos a implementar. Entonces, en la A, te gustaría vivir en una ciudad que tenga más áreas verdes, una ciudad que tenga más agua, ¿sí? Una ciudad en la que se cuiden los barrancos y que tú puedas ir a pasear y a buscar animales, fauna, flora dentro de un barranco lindo. En la C, te gustaría conectarte con otras partes de la ciudad e ir con tus amigos y tener una conectividad y una movilidad fácil, ¿sí? Te gustaría divertirte, porque la ciudad debe encargarse de proporcionarte a ti formas de diversión, ¿sí?
Pero además de eso, imagínate cuando vas con tu padre o con tu madre en el vehículo y no encuentras estacionamiento, ¿cómo se pone tu mamá? La ciudad debería de tener más lugares de estacionamiento para poder llegar con tu vehículo y que puedan salir a pasear a donde ustedes quieran. Pero además hay una palabra, pregúntasela a tu papá qué significa. En la F nosotros encontramos que queremos eliminar la frustración. ¿Has visto a tu papá enojado en el tráfico? ¿O a tu mamá enojada o preocupada porque hay inseguridad en los semáforos? Eso se convierte en frustración para los mayores y miedo para los menores. Lo que nosotros queremos es hacer una ciudad para que las personas vivan bien. ¿Te gustaría eso, sí o no? Eso. Muy bien. Creo que me pasé un poquito, pero... No, estuvo excelente. No, pero buenísimo. muchísimas gracias, Carlos, nuevamente por acompañarnos. No, a la orden y cuando ustedes quieran. Y pues muchísimos éxitos. Desde En enero ya. hacemos otro desde la municipalidad. Eso, Muy bien, consta muy que bien, aquí ya aceptamos, quedó grabado, quedó archivado y- te lo vamos a mandar. No, sí, seguro. Para la entrevista del Muy bien, 14. perfecto. Pues No, entonces gracias, con... Romeo, José. Un gusto. No. No, muchas por la gracias, sí, disposición, pues por ahí aceptar la estamos. invitación y por la dinámica también, por compartir Sí. con nosotros estos Por planes, meterte esas en los estrategias. papeles, sobre todo. Sí. Claro que sí. Excelente, pues bueno, con esto despedimos este episodio con Carlos Cerezo, candidato a alcalde para la ciudad de Guatemala por el partido Bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast más chilero para informarte de lo más sonado de Guate y uno que otro tema más. Mi nombre es Romeo Méndez. Soy José Hiela y nos seguimos viendo. Terminamos este podcast con un aplauso entonces. ¡Bravo! Gracias. A ustedes.